Bueno, queridos patitos, vamos a hablar de política comparada. Política comparada y método comparativo. Política comparada es una subdisciplina de la ciencia política que usa el método comparado. El objeto de estudio son las instituciones macropolíticas y los fenómenos políticos trascendentes. Ha ido cambiando porque ha cambiado el objeto, aunque el método no lo ha hecho, se ha mantenido. ¿Por qué comparar? Giovanni Sartori afirma que la comparación es un método de control de las leyes de las ciencias sociales. Generalizaciones con contenido explicativo. Ley social. La comparación ocupa en el lugar de la experimentación de las ciencias naturales. Formulación teórica de leyes. La comparación permite formular leyes. Conocer el contexto del investigador es otra de las razones. Conocer otras realidades para conocer nuestra propia realidad. Cuando n número de casos sea amplio, el método estadístico será una opción óptima. Cuando n es pequeño, método comparativo. Liebhardt, 20 unidades, n igual o menor a 20, método comparativo. El método histórico es otro método usado más en el pasado de la ciencia política. Laswell, Estados Unidos. Comparaciones, cientificidad. ¿Cómo comparar? Se establece sobre ciertas bases o características, propiedades de las unidades comparadas. Previamente se ha de establecer un sistema de categorías que nos haga clasificarlo. Deberán ser excluyentes y exhaustivas. El sistema de categorización es indispensable para que el método funcione. Categorías típicas: democracia y autoritarismo, tipo de gobierno; parlamentarismo y presidencialismo, tipo de democracia y semipresidencialismo, claro está; federalismo, unitarismo, tipo de estructura territorial; evolución histórica o de desarrollo. La comparación se ha usado desde los primeros tiempos de los estudios políticos. Platón, Aristóteles, diferentes construcciones helénicas. Tocqueville: sin hacer comparaciones, la mente humana no sabe cómo proceder. Max Weber: método comparativo en los modos de dominación política: tradicional, carismática, racional. La política comparada se hace como subdisciplina entre los años 20 y los años 30 del siglo XX. Y el primer paradigma es el enfoque jurídico constitucional. Características: el análisis se centra en las instituciones centrales del Estado, casi exclusivamente en el mundo occidental. Comparar regímenes presidencialistas y parlamentarios, modelos federales y unitarios, y entre partidos políticos, siempre desde un punto de vista jurídico, legal, formal e histórico. Por ejemplo, derecho constitucional comparado. Mejor técnica legislativa es la finalidad. Años 40, estudios de régimen político. Instituciones formales, actores, dinámicas. Siguiente paradigma es el behaviorism, es decir, el conductismo. Estudios centrados en la conducta de los individuos y en su dinámica. Años 50. Surge porque ya se han dado rupturas institucionales, nazis, comunistas. Surge para explicar las nuevas realidades que han ido apareciendo en los principios del siglo XX. Surge en Estados Unidos. Se centra en el estudio de las formas de participación política, comportamiento electoral, comportamiento de las élites. Utiliza técnicas cuantitativas. Abundancia. En abundancia. Ejemplo de estudio de Almond y Verba. Cultura política de 5 regímenes. Se centra en el tipo de cultura política. Lo que importará, la variable independiente serán todas las actividades y valores. La variante dependiente será la dinámica política. Ingelhardt, años 80, estudios de cultura política. Paralelamente al desarrollo del conductivismo surge el paradigma sistémico, es el tercer enfoque. Adopta la teoría general de sistemas a la política comparada y a la ciencia política. David Easton se había desarrollado en antropología y sociología la dinámica de un todo y con partes interdependientes entre sí. El concepto de sistema político: hay una sociedad de la que surgen actores, un contexto que genera determinadas demandas que son procesadas a través de una estructura política. Sociedad, actores, demandas, inputs, estructura política, políticas públicas, outputs, y vuelta de políticas públicas a sociedad, sistema político.
El enfoque sistémico compara sistemas políticos. El sistema completo se trata de tener una visión integral totalizadora, crítica, pues no explica la ruptura total que en determinados casos dará lugar a un nuevo sistema, del zarismo al comunismo, de Weimar al nazismo. Revistas acerca de política comparada, Comparative Political Studies, Comparative Politics, años 50 y 60. Años 80 surge el paradigma neoinstitucionalista. Hay un regreso al estudio centrado en las instituciones, principalmente porque se reformaba el concepto de institución. La institución influye en el papel que juegan los actores. La institución es el escenario, pero no es un actor pasivo. Se empieza a analizar las políticas públicas. En los años 90 se dan nuevos procesos internacionales que hacen que la producción de política comparada aumenten. Democratización en Hispanoamérica, democratización en el este de Europa, sudeste asiático, procesos democratizadores. Método comparativo. Características. ¿Qué se compara? Hay un consenso sobre que los contenidos versan sobre los estados. Comparar realidades particulares de los sistemas políticos. El método comparativo se ha vuelto más omnicomprensivo. Ampliar la relación de países, el peligro es el etnocentrismo. Las estrategias de métodos difieren en cuestiones tales como la dimensión espacial. El número de unidades comparadas es el número de variables consideradas, profundidad de la investigación y el grado de similitud existente entre las diversas unidades comparadas. También varía según la homogeneidad, heterogeneidad de los diversos casos, así como de la intensidad. Los estudios de área o los estudios de caso son los de dimensión espacial más reducida. Los estudios de área son los ejemplos típicos de política comparada. El método comparado suele presentar una dificultad al pasarse de la descripción a otro ámbito. Una dificultad especialmente grande que hace difícil determinar las causalidades. El método comparativo genera teorías de rango medio, tentativas más que leyes universales o explicaciones causales. Iniciativas recientes, marcadas fundamentalmente por la extensión de las técnicas estadísticas generalizadas en los últimos estudios de política comparada. Peligro, el estiramiento conceptual. Ejemplo, encuesta universal sobre valores, empezando en 1980 con 21 países. En el comienzo del siglo XXI eran ya 50, que protagonizará Ingelhardt. Eurobarómetro, series de encuestas pasadas semestralmente en países de la Unión Europea. Latinobarómetro. Es que a veces European Journal of Politic Research, materia de indicadores generado por Naciones Unidas, ONU, se centran en cuestiones económicas, nuevos indicadores, índice de desarrollo humano, informes del PNUD, esperanza de vida, tasa de alfabetización, renta per cápita, índice de desarrollo con respecto al género, mide el grado de desigualdad entre hombres y mujeres, igualdad, esperanza de vida, igualdad en nivel educativo, igualdad de ingresos, índice de potenciación de género, igualdad de representación parlamentaria, igualdad de presencia en sectores económicos y profesionales, igualdad de ingresos, índice de pobreza humana, tasa de mortalidad, tasa de analfabetismo, tasas relativas de calidad de vida, porcentaje de acceso de agua potable, porcentaje de niños con problemas de malnutrición, indicadores de calidad democrática, índice de libertades humanas. Y vamos al turrón, por ejemplo, Reino Unido, United Kingdom, bandera Union Jack, capital Londres, Londinium, superficie 244.000 kilómetros cuadrados, Reino Unido, población del año 2059,5 millones de humanos. El 85% vive en las ciudades, densidad de población 235 habitantes por kilómetro cuadrado. PIB per cápita en 1999, $22.000. Índice de desigualdad humana 10,4, del 10% más rico respecto al 10% más pobre. División administrativa, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, que es 4 países, es decir, 4 naciones. Escocia e Inglaterra, Gales. Escocia sería una región, Gales e Inglaterra serían condados, Irlanda del Norte, distritos gubernamentales. Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Primera fase, origen del Parlamento, 1066 a 1485. En 1066 se da la batalla de Hastings,
con la toma del poder por parte de los normandos. El poder regio se superpone a los poderes feudales. Enrique II, Magnum Concilium, una asamblea de personalidades principales del reino, embrión de la Cámara de los Lores. Curia Regis, una emanación del Magnum Concilium, una especie de consejo integrado por familiares del rey, una especie de embrión del cabinet. Importancia, 1215, la Carta Magna, firmada por Juan Sin Tierra, primer documento de importancia, derecho del Parlamento a fijación de tributos, derecho a la libertad y seguridad personal, supone que se regularice el Parlamento, cierto sometimiento del monarca al derecho. Segunda fase, 1485-1603, fase de los orígenes del Estado moderno. En 1485, el acceso de la dinastía Tudor al gobierno, Enrique VII. Primacía de la corona al resto de las instituciones. Se establece un cierto estado absoluto. La Inglaterra de finales del siglo XV, no equiparable, eso sí, a la Francia de Luis XIII o Luis XIV o a la España de los Austrias. El rey presenta sus decisiones como decisiones del Parlamento. Consejo privado, a partir de la Curia Regis, el Consejo privado sigue existiendo. Tercera fase, la Revolución, de 1603 a 1689. En 1603 llega Jacobo I Estuardo, inicio de la dinastía, búsqueda de equilibrio entre los poderes de la corona y del Parlamento. La idea era marginar al Parlamento. Firma dos documentos. Petition of Rights, de 1628. Carlos I Act es igual a la ley. Recordatorio del Parlamento al rey de los poderes del Parlamento. Y el Habeas Corpus Act de 1679. Contra detenciones arbitrarias. Surgimiento de los Whigs, liberales, clases comerciales londinenses, y los Tories, conservadores, intereses de las clases propietarias terratenientes. 1653-1658, la República, Oliver Cromwell. Cuarta fase, 1689-1832. Nacimiento del régimen parlamentario. Progreso lineal, tres documentos. Bill of Rights, de 1689. Rule of Law, Guillermo de Orange. Acto de coronación de un nuevo rey. Funciones, privilegios y derechos del Parlamento y derechos de los ciudadanos. Triennial Act de 1694, fijado por ley que el Parlamento se reúna al menos una vez cada 3 años. Act of Settlement, 1701, ley de establecimiento, ley reguladora del orden sucesorio. Se prohíbe el acceso de un católico a la jefatura del Estado a ser rey. Principio de responsabilidad de los consejeros del rey. Impeachment. El cabinet surge tal y como se entiende hoy en día. Surge el consejo privado. Surge la figura del Prime Minister, Robert Walpole, 1721-1742. Quinta fase, triunfo de la democracia parlamentaria, 1832-1945. La emperatriz Victoria, primera, 1837-1901. Fundamentalmente, parlamentarismo. Representation of the People Act, de 1820 y pocos, ley de reforma electoral, introduce un número mayor de individuos con derecho a voto y aumenta el censo electoral. Aumenta el poder de la Cámara de los Comunes a costa del papel de la corona. Inicia un proceso de reformas hacia una participación política más amplia. En 1867 se da una nueva reforma. Incorpora 1 millón de votantes. En 1873 se propicia el voto obrero de las ciudades. Surge el Partido Laborista. En 1884 se extiende a los trabajadores agrícolas. En 1918 el voto a todos los varones de más de 21 años y a las mujeres de más de 30. En 1928 será el sufragio universal. La Cámara de los Comunes se impone sobre la Cámara de los Lores. Ley de 1911, Parliament Act. Exclusión de los lores de la legislación económico-financiera. Los lores, veto suspensivo temporal por 2 años en el resto de las leyes. Y Cámara de los Comunes se reafirma, entrará en vigor la ley. Legislatura, 5 años. La corona pasa a ser un elemento simbólico y jugar un papel de representación del Estado. Se refuerza la figura del Prime Minister, el primer ministro. La responsabilidad del gabinete ante los comunes vendrá mediatizada por los partidos políticos. Los comunes asumen un protagonismo definitivo. Sexta fase, la ascensión del Ejecutivo, 1945-2002.
Instauración y consolidación de un sistema de bienestar. Los laboristas ganan en 1945, en julio, Clement Attlee, primer ministro, razones de la victoria laborista, imagen de respetabilidad y patriotismo al estar en el gobierno de concentración nacional. Incremento del elemento igualitario en el sentimiento británico a lo largo de la propia guerra. Los laboristas ponen en marcha el plan Beveridge, un programa de bienestar. Ponen en marcha la construcción de un sistema de bienestar sobre la base de unas políticas keynesianas. Se da la nacionalización de sectores económicos clave: carbón, eléctricas, transporte, gas y acero, 1946, 1997. Las industrias, sectores nacionalizados, también el Banco de Inglaterra, telégrafos, aviación civil. Se construye el Sistema Nacional de Salud, el NHS, acción sanitaria a todos los residentes. Se aprueba un conjunto de medidas de protección social, medidas para asegurar el pleno empleo y una fiscalidad progresiva. Cuando ganen los conservadores, lo van a conservar y profundizar en ello, por lo menos hasta 1979. Se empiezan a cuestionar con Margaret Thatcher, a partir de 1979. El protagonismo del Ejecutivo surge como consecuencia de que el Ejecutivo tiene que hacer frente a las necesidades más variadas. Aumenta el número de departamentos gubernamentales y la legislación elaborada por el Ejecutivo. Dos leyes serán importantes: la Ley Electoral, Representation of the People Act, acaba con el voto plural. Es decir, hasta entonces había voto plural, lo cual significa transitar a lo que se conoce un hombre, un voto, 1948. Parliament Act, 1949. Avanza en el protagonismo de los comunes sobre los lores. Reduce a un año el veto de los lores. A partir de 1979, la Margaret Thatcher pone todo el sistema en cuestión. Su mensaje, complementado con el reaganismo republicano: liberalismo económico más autoritarismo político. Dicen que ya no es posible el estado de bienestar, que se tratarán de reducir el tamaño del estado, privatizar, dejar que los ciudadanos anónimos tengan protagonismo. Actualmente, desde el año 1997, el Partido Laborista gobernó con Tony Blair con mayoría absoluta en ambas cámaras en 1997, 2001, 2006. Dimitiría en 2007 para entrar David Cameron en 2010, y los conservadores que mantienen el poder en 2023 después de una playa de varios primeros ministros. Instituciones. El sistema político británico se configura como consecuencia del proceso histórico. Constitución, conjunto de leyes y convenciones. Convención histórica tradicional, resultado de una lenta transformación histórica de los usos y costumbres. Cuatro fuentes de la Constitución: derecho estatutario, Statute Law, documentos históricos, por ejemplo, Bill of Rights; Common Law, derechos comunes, normas no escritas que progresivamente han sido adquiriendo reconocimiento jurídico, normas constitucionarias; Constitutional Conventions, convenciones constitucionales, regla de la práctica política, por ejemplo, progresiva limitación de los poderes de la corona; derecho comunitario europeo, por lo menos hasta el 2020. Naturaleza histórica de la Constitución británica y una naturaleza flexible. Vocación constitucionaria. La corona. Jefatura del Estado. Signo, factor de continuidad y estabilidad. La corona se identifica con el Estado. Muy criticada, pero no cuestionada. La sucesión es regulada por la Act of Settlement 1701, que luego vendrá acompañada en 2013 de alguna regulación supletoria y accesoria. Insta en el trono a una nueva dinastía, Hanover. Hanover como Burgota se cambiará el nombre en 1914 por el de Windsor. Ahí está el chiste de el Kaiser Guillermo sobre las alegres comadres Windsor en la propia guerra mundial. Fe anglicana para la monarquía y el rey. El trono solo puede recaer en hijos varones. Solo si no hay sucesor varón será posible sucesor hembra. El orden sucesorio sigue el orden de representación en los hijos. Las bodas de los herederos deben ser consentidas por el gabinete y el rey. 1976, Wallis Simpson, Eduardo VIII. No debe haber vacíos en el trono. Casos de incapacidad, delegación en la familia real. El rey es irresponsable políticamente. 1947, alguna responsabilidad administrativa.
Poderes de la corona. Ejecutivo representa al Reino Unido en el mundo, puede concertar tratados, consentimiento del Parlamento, declarar la paz y la guerra, acreditar embajadores y recibirlos. Nombra al primer ministro y a los ministros a propuesta del primer ministro. Discrecionalidad del rey al designarlo. 1923, por ejemplo. En el nombre del rey se crean y se suprimen organismos públicos, se dispensan honores cívicos, ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Es el comandante en jefe, puede nombrar oficiales y ser la máxima instancia en procesos militares jurídicos. Vela por la paz y la seguridad en el Reino Unido. Es el que puede declarar la suspensión de los derechos y libertades. El estado de excepción. Legislativas, el monarca convoca o disuelve el parlamento, cumple un formalismo. El rey no puede disolverlo así como así, tiene que haber un requerimiento previo del gabinete. El rey sanciona las leyes, está obligado a firmar todo lo que se presente. Nombra a los miembros de la Cámara de los Lores. Judicial, el monarca puede conceder ciertas apelaciones, detener un proceso judicial, o ejercer el derecho de gracia, competencias de materia religiosa, la jefatura de la Iglesia británica, es decir, el ámbito anglicano, la suprema instancia de apelación para procesos eclesiásticos, puede crear nuevas diócesis, por consentimiento del Parlamento. La monarquía es un símbolo de cohesión de la Commonwealth desde 1931. Ejecutivo, el gobierno, el cabinet, gobierno del Reino Unido. Se entiende un cuerpo con un número indeterminado de ministros, diversos ministerios con diversos pesos específicos, con vínculos de solidaridad partidista entre ellos. 13 personas. El cabinet es un gobierno más visible de funcionamiento colegiado. Gobierno son el primer ministro, los ministros que se sitúan al frente de un departamento determinado, 4 consejeros jurídicos de la corona, los ministros de Estado, ni miembros del gabinete, ni al frente de ningún departamento, los secretarios permanentes, secretarios de Estado, más o menos, secretarios privados, los whips, látigo, encargados de la disciplina de los grupos parlamentarios. La estructura del gobierno es muy amplia. Por ello, el gabinete es necesario. Todos los miembros del gobierno deben ser parlamentarios de ambas cámaras. El Consejo Privado. 2 competencias básicas. Solo se reúnen en esos casos. Aprobar el matrimonio real y aprobar el ascenso al trono de soberano. 400 miembros, cargos vitalicios, los ministros, el príncipe de Gales, los duques, el speaker, portavoz de la Cámara de los Comunes, personalidades jurídicas de las artes, ciencias, ciudadanos a los que se les dispensa tal honor, y Paul McCartney. El gabinete. El gabinete es el centro neurálgico del sistema británico. El gabinete se sustenta sobre mayorías absolutas en el Parlamento. La responsabilidad del Cabinet será minimizada por la estructura británica. Órgano coordinador del gobierno. Tiene una composición variable. El primer ministro es el que designa el número. No hay principios ni reglas preestablecidos. ¿Cuál es la media? 17 miembros, pero a comienzos del siglo XXI eran 23. 23. Como el número de ministros del gobierno de Pedro Sánchez, el segundo, que tanto amordió a la oposición en España. En tiempos de crisis se reduce el número. Se estructura de la siguiente manera. Cabinet Office. Secretaría del Gabinete. Sirve de apoyo para el continuo funcionamiento del Cabinet. Estructura burocrática. Comités. La labor del Cabinet se realiza aquí. Agrupan determinados ministerios con competencias en determinadas maneras. Overlords, encargados de la coordinación entre los ministerios. Inner Cabinet, gabinete interno, compuesto por el primer ministro y un número reducido de ministros, núcleo del gabinete. Shadow Cabinet, gabinete en la sombra, institución en la que se organiza la oposición. Funciones del Cabinet: determinar las líneas de la política interna y exterior, liderar la actuación político-administrativa, control de la administración, expresado a través de la competencia del Cabinet de nombrar cargos militares, eclesiásticos, honoríficos. Potestad financiera: establecer líneas generalmente de gasto público, iniciativa legislativa en aspectos financieros y determinados los presupuestos. Intervención en la función legislativa: proyectos de ley, reglamentos. El Cabinet crea la mayoría de la legislación. Primer ministro, piedra angular del gabinete. Sus funciones no están reguladas legalmente. Nombrado por el monarca. Su estatus y funciones viene determinado por normas y convenciones constitucionales. El primer ministro tiene que ser miembro de la Cámara de los Comunes.
hasta 1922 también de la Cámara de los Lores, y debe estar en situación de formar gobierno y tener apoyo suficiente en la Cámara. El primer ministro es coordinador y dinamizador del Cabinet. Es el primer interlocutor de la corona. Dirige y encauza los trabajos parlamentarios. Designa a los ministros y decide cuáles de ellos pasarán a formar parte del Cabinet. Puede cesar ministros. Supervisa el funcionamiento de la administración y supervisa y controla los altos cargos de la administración civil. Poder legislativo. El Parlamento es bicameral. Comunes y lores. Asimétrico y es limitado. Naturaleza de los comunes. Núcleo de 659 miembros. 38 de Irlanda del Norte, 86 de Escocia, 53 de Gales y el resto de Inglaterra, 482. Esto cambia según la proporción respecto a la propia población y han descendido de comienzos del siglo XXI y no son tantos ya en Escocia, por ejemplo. La Cámara, que a comienzos del siglo XXI eran 410 laboristas, 163 conservadores, 53 liberales, 5 del SNP, 4 del Sinn Féin y 4 del Plaid Cymru de Gales. La Cámara se rige por el derecho parlamentario, que se compone tanto de normas como de usos y costumbres. Las sesiones tienen unas 8 horas y media de duración media. Las interpelaciones a presidencia corresponde al Speaker, consensuado su nombramiento entre gobierno y oposición, concede turnos de palabra, impone orden y arbitra el proceso parlamentario. El Parlamento funciona por comisiones, comisión de toda la Cámara, sin el Speaker, debates menos reglados, cuando el gobierno quiere que el Parlamento apruebe una ley con urgencia. Comisiones permanentes, standing committees, número variable de miembros, presididas por un miembro parlamentario. Temas: proceso de descentralización, Unión Europea, asuntos específicos, por ejemplo, legislación delegada del gobierno, comisiones especiales para control del gobierno en diferentes actuaciones, comisiones mixtas, miembros de las dos cámaras, comunes y lores, deben tratar proyectos legislativos que requieren una producción normativa más extensa. Función de la Cámara de los Comunes: legislativa, control sobre la administración, fiscalización política de la administración, debate público, creación y formación de tal debate público. Como muchas otras cámaras, está en cierta crisis porque cada vez mayor número de legislación viene vía decreto desde el gobierno, procedimiento de triple lectura. Pleno, comisiones, pleno. La forma más habitual es a través de las interpelaciones al gobierno, control financiero monopolizado por los comunes. Posibilidad de mociones de censura o mociones de confianza. Labor de la Cámara de los Comunes es socializar que la ciudadanía educa para la democracia. Tiene gran accesibilidad, debates televisados, cercanía del parlamentario a su electorado. Cámara de los Lores, legados del pasado. Representar a la nobleza es su función. Hoy representa más grupos sociales. Es una cámara de tipo conservador. 684 miembros, todos mayores de 21 años, puede ser de 3 clases: lores espirituales, jefaturas eclesiásticas, 26 obispos de la Iglesia Anglicana; lores temporales, 2 subclases: hereditarios o jurídicos, jueces de prestigio y abogados con más de 15 años de servicio; y lores vitalicios, personajes de las artes, de las ciencias, de la cultura. Lord Canciller, designado por el primer ministro, forma parte del gabinete, encabeza formalmente el poder judicial y preside la Cámara de los Comunes. No será de la Cámara de los Lores. El Speaker es el presidente formal de la Cámara de los Comunes. Función: en 1911, 1949 se ven recortadas por leyes las funciones de la Cámara de los Lores, promulgadas por gobiernos liberales, 1911, o laboristas, 1949. Creo que de 1911 era de Asquith, tal vez. Dos tipos de funciones: legislativa, estudia y se pronuncia sobre todas las iniciativas legislativas excepto las de carácter financiero. Veto suspensivo, como decíamos, 1 año. Judicial, Corte Suprema, máxima instancia de apelación, causas tanto civiles como penales. Lords jurídicos. Poder judicial, clave por 2 cuestiones: contribuye a la consolidación de derecho común
ha desarrollado un papel esencial en la defensa de los derechos y libertades. Subordinación de los jueces al Parlamento. Los jueces no pueden ser removidos a no ser por el Parlamento. Apertura de cara al público. Jurado. Tres jurisdicciones diferentes con diferentes reglas. Inglaterra, Gales y Escocia e Irlanda del Norte. Cultura política del Reino Unido. Puntos. Carácter multirracial del Reino Unido por el antiguo imperio. Un 6% de la población a comienzos del siglo XXI no era de origen inglés. Caribe, Pakistán, India y demás partes de la Commonwealth. Surgen problemas de integración e ideológicos que problematizan este tema con vistas a discursos raciales radicales. El BNP, el British Nationalist Party. Diversidad cultural, racial, religiosa. Orgullo por las instituciones políticas y por la nacionalidad, traducido por un alto nivel de interés por la política. Eurobarómetro, un 56% de los ciudadanos británicos dice tener un alto nivel de interés por la política. Media de la Unión Europea a comienzos del siglo XXI era el 44%. Alta valoración y confianza por las instituciones, ejército, justicia, parlamento. Alta identificación partidista, un 38% de los votantes, reducido apoyo al europeísmo, que acabará en el Brexit. Los del Reino Unido, primero son escoceses, luego británicos y en un 35% europeos. Principal identidad regional. Pragmatismo de la ciudadanía británica, escaso éxito de movimientos radicales o revolucionarios. El 5% lo apoya, movimiento revolucionario. Sentido extendido de la importancia del Estado como redistribuidor de la riqueza. En 1997 el 76% se declaraba a favor del de extender las políticas sociales, incluso si esto llevaba a pagar más impuestos. Cultura cívica, expresada en el alto nivel de cumplimiento de las leyes. Nivel de la disposición a protestar contra actuaciones del gobierno de forma activa. Nivel de participación activo por los canales de participación oficiales. Alto nivel de abstención electoral. Las elecciones más seguidas por orden son la Cámara de los Comunes, las locales y las europeas. Relevancia del conflicto, capital-trabajo, importancia, el cleavage izquierda-derecha. El conflicto centro-periferia va adquiriendo cierta importancia. Ian Butch. Se da una regionalización del conflicto izquierda-derecha, localizándose espacialmente el voto. Izquierda Gales, Escocia, norte de Inglaterra, derecha Londres, Gran Londres y sur de Inglaterra. Sistema de partidos, Partido Laborista, Partido Conservador, Partido Liberal Británico, Liberal Democrático, Scottish National Party, Sinn Féin, Plaid Cymru. Sistema para la Cámara de los Comunes, sistema de distritos uninominales, mayoritario, número de distritos igual al número de diputados en liza. El escaño se obtiene por la mayoría de votos, mayoría simple, pudiendo ser, por ejemplo, un 35% frente a un 65% fragmentario de otras opciones. Para las asambleas regionales, Gales y Escocia, hay un sistema mixto, similar al alemán, del Bundestag, mezcla de elementos mayoritarios y proporcionales, ley proporcional en Irlanda del Norte. Esto se hizo en el caso de Gales y Escocia pensando en garantizar una mayoría de votos por el Partido Laborista. Europea es proporcional con distrito regional. No hay distrito único en el Reino Unido. Sistema electoral de la Cámara de los Comunes. Bipartidismo, distritos uninominales, distritos seguros y distritos marginales, en los que se juegan las elecciones y se centra la campaña electoral. Consecuencia de la gran diferencia de porcentaje entre votos y escaños. Posibilita relación directa entre representante y representado. El sistema electoral penaliza a los partidos no mayoritarios, pero que si tienen votos en todo el país. El sistema de partidos británico nace en el siglo XIX, los Whigs y los Tories. A finales del siglo XIX, en el mundo sindical surgirán los laboristas. En los años 20, los laboristas acabarán desplazando a los liberales. Eran Whigs y Tories, y luego serán laboristas y Tories. La base será el conflicto de clase bipartidista. Laboristas conservadores alcanza su apogeo en la posguerra mundial. La segunda. A partir de la década de los años 70 empieza a variar el sistema bipartidista. Se ve en el voto agregado de conservadores más laboristas. En el 74, 91.3%. 97, el 74,8%. Partidos con representación.
En el 74, 5,9 y en el 97, 10,1. Número de candidatos por mayoría absoluta desciende mucho. El principal beneficiario de este proceso ha sido el Partido de los Liberaldemócratas y también los partidos nacionalistas. Principales actores: Partido Conservador, 325.000 afiliados, militancia cohesionada, herederos de los Tories, defensor de la monarquía, defensa del mercado y la propiedad privada, euroescépticos en cierta medida, nacionalismo centralista, mensaje ultraliberal en el mercado, máxima expresión Margaret Thatcher. Encuentra el voto en las clases más acomodadas y en el sur de Inglaterra y en la zona del Gran Londres. En Escocia y Gales han pasado por no tener representación en 1997. Liderazgo: después de 13 años de liderazgo de Margaret Thatcher, fue sustituido por John Major a partir de 1990 y hasta 1997. Se le puede incluir en una misma época. Surgió William Hague, un intento de reeditar el mensaje thatcherista con Michael Portillo en la sombra, que no salió elegido para 2001. El nuevo líder sería Ian Duncan Smith, un mensaje centrista, mujer como líder del grupo parlamentario, guiño a las minorías étnicas, y acabará siendo el líder David Cameron. Partido Laborista surge a partir de las trade unions. Existe la figura de la doble afiliación. Los miembros de los sindicatos pasarán a ser miembros del partido, a no ser que renuncien a ello explícitamente. Vida intensa de corrientes internas, resumidas en dos: lucha entre movimiento sindical y liderazgo reformista. Se ha impuesto el liderazgo reformista en la tercera vía. Líder del partido: Tony Blair, 1997, 2001, 2001, 2006. El liderazgo se refuerza en la segunda legislatura, centra el discurso laborista. Feudos: Escocia, Gales, el norte de Inglaterra. Partido liberal, liberal-demócrata. A partir del 80, liberal-demócratas. Defensa de las clases burguesas, defensa del urbanismo, posición minoritaria. 1951 toca fondo, 2,5% de los votos. A partir de aquí empieza a despegar. 1981, liberal-demócrata, acoge a una escisión del Partido Laborista, los socialdemócratas. Líder Pasty Ashdown. A partir de 1997, Charles Kennedy le sustituye y luego será Nick Clegg, que en el año 2010 pensará que, debido al declive de los laboristas, aunque era posible un gobierno entre los laboristas y el Partido Liberal Demócrata, Nick Clegg aceptará ser el viceprimer ministro de David Cameron entre el año 2010 y el 2015. Es un partido que centra su discurso en la defensa de las libertades individuales, del mercado y de cierto intervencionismo, favorables a la descentralización, devolution, partidarios de un modelo federal del Reino Unido. 3 décadas de violencia, tortuoso proceso de paz. Ciertamente el tema del proceso de paz es un tema importante, porque hubo protestantes paramilitares, escisiones del IRA. En principio se logró el acuerdo de Viernes Santo del año 1998, reforzado en una ceremonia final de 2007, la última cosa que hizo Tony Blair como primer ministro, pero siendo resurgido después del Brexit en 2020, sobre todo por cuestión del protocolo de Irlanda del Norte y de la frontera comercial en la zona del canal entre Irlanda y la isla de Gran Bretaña, sobre todo por el hecho de los paramilitares resurgidos del unionismo. Pero eso es otra historia. Serán partidarios de una constitución escrita, los liberaldemócratas, y de una carta de derechos cívicos, partidarios de integración europea, y buscan el apoyo de las clases medias, y tendrán en 1997 47 escaños y 2001 53 escaños. El S&P, creado en 1934, 3 años después de Esquerra Republicana de Cataluña. El movimiento nace a finales del siglo XIX, el Movimiento Nacional Escocés. Consigue en 1945 representación parlamentaria por primera vez. Desde 1967 ha obtenido presencia continuada en la Cámara de los Comunes. Ideológicamente es un partido de centro-izquierda, aspira a la autodeterminación de Escocia, está fijo con la Unión Europea y también defiende la Commonwealth, discurso basado en la preservación de símbolos culturales, mantenimiento de selecciones deportivas, particularidades diversas. El gaélico es un 1,5% a comienzos del siglo XXI. Reivindica recursos materiales que pertenecen a Escocia, como el petróleo del Mar del Norte.
una sola de las 19 refinerías que tratan el petróleo del Mar del Norte está en Escocia, solo una de 19. 18 están en Inglaterra. Solamente un día, un día de los beneficios del petróleo del Mar del Norte eh, eliminaría las deudas de Escocia. Un solo día. Tenía a comienzos del siglo XXI 5 escaños, esto subirá a comienzos del siglo XXI con la progresividad, sobre todo en el ámbito posterior, David Cameron, 2010, 2015. Primeras elecciones autonómicas serán las de 1999. Un catalán será el que diseñe el Parlamento. Será en ese momento la segunda fuerza, la primera será el laborismo, 28,7% de los votos, S&P, 35% laborista, y después entrará en funciones en el Parlamento y en el gobierno el S&P con las mayorías de Alex Salmond y Nicola Sturgeon. Breathing Room, fundado en 1925, de inspiración ideológica centrista. La base del discurso se centra en rasgos lingüísticos culturales. La recuperación del gaélico es central, especial presencia de las zonas rurales. Al norte de Cardiff, presencia importante. Ha cumplido un importante papel a la hora de que los laboristas establezcan la devolution. Primeras elecciones autonómicas, 1999, fue segunda fuerza. La primera, los laboristas. Partido monotemático, persecución de la recuperación lingüístico-cultural. Sobre todo en ese comienzo de la devolution. UUP, de David Trimble, Ulster Unionist Party. Partido principal en aquel momento de la comunidad protestante, en el que mayor respaldo social tenía, carácter ideológico moderado, centrado en la construcción de la autonomía y de los acuerdos de paz de Stormont. Trimble fue primer ministro del gobierno norirlandés. DUP, el Democratic Unionist Party, de Sir Ian Paisley, reverendo, aglutinaba la parte extremista de la comunidad protestante, contrario a los acuerdos de Stormont, que acabará abrazando. Sospecha constantemente del Sinn Féin, radicales en cuanto al IRA, cercano a los paramilitares protestantes. Resulta curioso, pero esto lo diremos después. En 1998 será el premio Nobel de la Paz de David Trimble y John Hume. Sinn Féin, SF, Gerry Adams, Martin McGuinness, heredero del Sinn Féin de Valera. Ideológicamente, toma elementos del socialismo revolucionario y demás ramas radicales católicas, cercano al IRA. Está ganando apoyos y apuesta fuerte por el proceso de paz y el desarme del IRA. SDLP, Social Democratic Labour Party, John Hume, Durham. Ideológicamente de centro izquierda, católico, partido mayoritario del campo católico. Resulta curioso porque muy poco después es el SDLP dará sorpaso por debajo, es decir, pasará a estar por debajo del Sinn Féin, y el DUP pasará a pasar por debajo de el sorpaso al UUP. Es decir, Ian Paisley será la primera persona de la primera fuerza del unionismo y Martin McGuinness será la primera persona de la primera fuerza del ámbito nacionalista republicano. Por eso se dará un gobierno alucinantemente increíble de Martin McGuinness como viceprimer ministro y Ian Paisley como primer ministro. Acabaron siendo posibles. Algo increíble. Pero luego habrá las disensiones, las dificultades, y en el momento que estamos, en este momento, no existe gobierno en el norte de Irlanda. Y hace ya muchos meses. Democracia de consenso en el gobierno neerlandés. Linhart. Hay otros partidos que tratan de situarse al margen del eje católico protestante. Por ejemplo, uno que progresivamente alcanzó importancia, el Partido de la Alianza, Alliance Party, de miembros de las dos comunidades. Y luego hubo por ahí una coalición de mujeres, partido feminista, pero que no entra del marco del gobierno. Ciertamente, Irlanda del Norte ha sido fundamental después del Brexit. Y tanto en Escocia, donde hay un descenso importante del votante nacionalista,
En Gales, donde parece que el Presidente Group puede volver a ser la segunda fuerza. Irlanda del Norte es todavía más importante en los últimos tiempos por el hecho del fraccionamiento en el ámbito del mercado común que quería estar Irlanda del Norte metida, y para eso había que hacer unas leyes fundamentales para que pudieran estar junto con la isla de Irlanda dentro del espacio común de la Unión Europea, pero sin dejar de ser parte del Reino Unido. ¿Será ahí donde vengan las mayores dificultades y los New Troubles? El tiempo lo dirá. United States of America. Estados Unidos de América. Superficie 9.374.000 kilómetros cuadrados. Población 280 millones de habitantes. Ahora actualmente se acerca a los 400 millones de habitantes. Entonces había, a comienzos del siglo XXI, 26 habitantes por kilómetro cuadrado. En 2015 se preveía 315 millones de habitantes. PIB per cápita, 31.882 dólares de 1997. Índice de desarrollo humano, el sexto en el mundo, 0,934. País muy desigualitario. El 10% más rico respecto al 10% más pobre, 16,6 veces. Dividido en 50 estados federados y un distrito federal, el DC, Washington DC. Alaska es el estado más grande, 1,5 millones de kilómetros cuadrados, y el estado más pequeño es el de Rhode Island, el estado de Peter Griffin, con 3.140 kilómetros cuadrados. Preponderancia de la raza blanca, por lo menos a comienzos del siglo XXI, con un 85%, negros 10%, hispanos 4% e indios 0,2%. 0,2%. Población muy heterogénea, historia siglo XVII, colonización, primera colonia, Jamestown, en Virginia, en 1607, 1620, arribada del Mayflower a Plymouth, población por europeos, la costa este de América del Norte. Ingleses, hugonotes, franceses, alemanes, judíos, neerlandeses serán atraídos por las nuevas tierras. Se van formando 13 colonias asentadas en territorio británico con relación una a una con la corona británica, origen del federalismo. Se crea una sociedad con rasgos británicos y rasgos propios. No habrá grupos aristocráticos. Es un foco de emigración, sociedad más igualitaria, predominio de la lengua inglesa en territorio británico, homogeneidad de principios y de instituciones entre las 13 colonias y existencia de un derecho común inglés, common law. Había una doble organización, la colonial y la propia de las colonias. Organización colonial, gobernador, representante de la corona, máxima autoridad civil y militar, auxiliado por un consejo que el mismo gobernador designaba. Organización de la colonia, asambleas legislativas designadas por los colonos de rentas más altas, principio de sufragio censitario. Las asambleas legislativas pronunciaban leyes, es decir, las producían, el gobernador tenía derecho de veto. Los colonos tenían los derechos de los ciudadanos británicos de la época. Crea una concienciación. Son derechos consustanciales a la hora de crear un país. Se va formando una clase dirigente por terratenientes y comerciantes. Se va separando de la metrópoli. Resistencia a los impuestos. A partir de 1764 se inicia el proceso. United Kingdom, debilitada por la Guerra de los 7 Años con Francia. Londres trata de incrementar la fiscalidad sobre las colonias. Impuesto del papel sellado, documentos oficiales jurídicos, periódicos. 1765, reunión en Nueva York de representantes de todas las colonias. Posición conjunta. Anular la primera medida. Habrá nuevas propuestas. No se podrá someter a ninguna colonia a impuestos que no hayan dado luz verde las asambleas legislativas. Argumento de las colonias. No taxation without representation. No impuestos sin representación. Hubo otros impuestos que tenderán a radicalizar la situación. El motín del té de Boston de 1775 y en 1776 reunión de todas las colonias en Filadelfia. Declaración de la independencia de las 13 colonias. El 4 de julio de 1776 aplicará la apelación a una legitimidad de tipo racionalista. El espíritu de la declaración apela a las verdades evidentes y a derechos inalienables. Aplicación en la práctica de los argumentos de John Locke, que ya hemos tratado en otra ocasión. Recomendar a cada una de las colonias que, una vez suprimido el poder colonial, el poder se ejerciese en nombre del pueblo.
Se reclama que adopten una constitución escrita y sistemática, con declaración de derechos, dogmática, y una parte orgánica condicionada por la parte dogmática. Decisiones constitucionales influían en la francesa de 1789 y demás. Cada colonia se independiza con constitución propia. En 1776 se establece una confederación, llamados los artículos de la confederación necesaria para llevar a cabo la guerra de independencia con el Reino Unido. Dos objetivos: la defensa común y asegurar las libertades y el bienestar. En esa confederación cada estado conserva todo poder que no haya delegado a la confederación. La única institución propia de la confederación será el Congreso Continental. Un estado, un voto. La Confederación no fija impuestos, competencia de los estados. Esquema desde 1776 a 1783. Victoria militar sobre los ingleses. Sigue una situación de inseguridad que hará que la Confederación adquiera más poderes. Dificultad de competir con productos ingleses. Los indios americanos. Ampliación hacia el oeste. Las potencias europeas limítrofes, que serán fundamentalmente... Las potencias europeas limítrofes serán fundamentalmente Francia y España, y habrá una necesidad de concluir tratados internacionales. No eran una isla en el mundo. Y surgirán necesidades: proteccionismo económico, hacer frente a las deudas por la guerra. En 1787 se firmará la Constitución Federal, reflejo de un cuádruple compromiso. Primero, el compromiso entre federalistas y antifederalistas. Se da a la Unión competencias necesarias para su existencia, pero se mantiene una alta autonomía a los estados. Es la primera forma de Estado federal. Segundo, un compromiso entre estados grandes y pequeños. Fórmula del Parlamento bicameral, Cámara de Representantes, proporcional por población, y Senado, 2 senadores por estado, que será ampliado evidentemente con la incorporación de nuevos estados a la Unión. Tercero, compromiso norte-sur. Estados abolicionistas, que existía la esclavitud. No. Es decir, en el norte había estados abolicionistas donde no existía la esclavitud y estados esclavistas fundamentalmente en el sur. Los sureños querían a la población esclava constase a la hora de tener representación, pero no a la hora de pagar a la Unión. Al final, la población esclava será igual a 3/5 a ambos efectos. Aprobada moción que contemplaba que toda proposición tendente a abolir la esclavitud deberá contar con 3/5 del Senado. Compromiso, democracia, oligarquía, junto con la Cámara elegida, Cámara de los Representantes, se instaura un sistema de sufragio censitario y la elección indirecta que se mantiene hoy respecto al presidente. Característica de la Constitución 1787, modelo de otras constituciones breves, 7 artículos originales, ampliada por sucesivas enmiendas. Existencia de principios básicos del liberalismo, rígida separación de poderes, los sistemas y frenos de contrapesos, checks and balances. Instaura un sistema de gobierno presidencialista y republicano. Se convierte en un instrumento dinámico gracias a las decisiones del Tribunal Supremo, que sentará jurisprudencia e interpretación sobre la Constitución, sobre sus sentencias. Ausencia de declaración de derechos hasta que llega las 10 primeras enmiendas. El Bill of Rights. Federalismo sobre instituciones de la Unión y los estados, ratificada por los 13 estados. De aquí arranca la formación de los Estados Unidos, un pacto entre estados firmantes. Regulación constitucional de derechos. La amplitud va a venir determinada por la interpretación del Poder Judicial y especialmente por la Supreme Court, la Corte Suprema. Derecho de propiedad, especial importancia. Individualismo en la interpretación de los derechos. Dificultad de enunciar unos derechos colectivos. Se va a dar en la práctica exclusión de algunos derechos civiles en ciertos estados. ¿Qué típico? Los negros en los estados del sur. Durante el siglo XIX, buena parte del proceso político estaba determinado por la interpretación de las competencias entre los estados y la Unión. Habrá tendencias sobre el vínculo de la Unión con el Estado federal. Doctrina Calhoun. Esto lo hemos comentado con Emilio Blanedo. Los soberanos son los estados y la Unión es accesoria. Derecho a la secesión. Jackson y Webster. Presidente Jackson. Los Estados Unidos son formados para hacer una unión más perfecta. No es una alianza, es un Estado actúa directamente y no a través de los Estados. La unión es un pacto que, si es traicionado, puede ser repuesto por la fuerza. Guerra de secesión. En 1861, confrontación
armada entre el norte y el sur. Contradicciones sociales, económicas, gana el norte y la visión de la segunda teoría. Progresivo afianzamiento del poder federal, desarrollo de las comunicaciones, el capitalismo, fortalecimiento de Estados Unidos en la esfera internacional. Hitos. Culminación de la colonización oeste. Estados Unidos culmina en 1890 tras la batalla de Wounded Knee, la última, motín en una reserva. El título de Enterrad mi corazón en Wounded Knee. Reclamación de sus derechos en la esfera internacional. Doctrina Monroe, no de Marilyn Monroe, sino del presidente Monroe. América para los americanos. Abandono del aislacionismo. Tras la Primera Guerra Mundial, habrá un poquito de aislacionismo con los presidentes republicanos, Hoover, Coolidge, Harding, Roosevelt y Nudien, a partir de 1972. Programa económico y de ajuste, respuesta a la crisis del 29. Tiende a aumentar el papel del Estado sobre los estados. Establece algo similar, asimilable al Estado de Bienestar, basado en el keynesianismo. A nivel internacional asiste al progresivo protagonismo. Tras la Segunda Guerra Mundial será superpotencia mundial. Será el principal vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Líder del bloque occidental, Plan Marshall para Europa, 1950-53, Guerra de Corea, gendarme anticomunista mundial, intervenciones en el patio trasero, años 50, América Central, multinacionales fruteras, 1959, Cuba, 1 de enero, feliz año nuevo, Fidel Castro, 1962, octubre-noviembre, la crisis de los 13 días, 1965-73, Guerra de Vietnam, 1961-75, concretamente, fracaso de Estados Unidos. A partir de los años 80, con Ronaldo Reagan, inicia la revolución conservadora. No desmantelarán el estado de bienestar, tanto como dicen, pero darán una dinámica neoliberal y neoconservadora que aún perdura. Intervenciones armadas a tutiplén en el exterior, Granada, Nicaragua, Panamá, Golfo. Pues ellos, o a través de amigos, o a través de esfera internacional, intento de la señora Clinton, seguridad social en 1993, fracasó. Administración Clinton, paréntesis, y en 2000 entrará Bush Jr., que evidentemente tenemos allí el conflicto con el Tribunal Supremo y el condado Miami-Dade en Florida, el recuento entre Gore y Bush. Pero luego será poca cosa cuando llegue en 2016 Donald Trump, hasta 2020, y el 1 de One será provocador de la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. Ay, ¿qué dirían los padres fundadores de eso? ¿Qué dirían de la entrada de la bandera republicana del sur? La bandera confederada el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Instituciones. Poder legislativo. Artículo 1 de la Constitución. El poder legislativo reside en el Congreso de los Estados Unidos. 2 cámaras. Reparto simétrico de competencias. Senado y Cámara de Representantes. Cada 2 años elegidos la Cámara de Representantes. No existe posibilidad de mociones de censura o confianza al Ejecutivo. Ahí tenemos el asunto de Andrew Jackson del siglo XIX, donde estuvo a punto el impeachment de convertirse en una suerte de moción de censura implícita y haber transformado el sistema a algo más parlamentario, pero salió en contra por un voto. Los votos son importantes y decisivos. Tampoco existe una posibilidad de disolver las cámaras. No hay disciplina de partido fuerte, es el peso muy fuerte de los intereses de la circunscripción. Partidos, pues constelaciones, alianzas. Las 2 cámaras se influyen recíprocamente. Equilibrio entre las 2 cámaras. Las 2 cámaras evalúan y pueden vetar las iniciativas que vengan de cada una de ellas. Bicameralismo simétrico. Cámara de Representantes, 434 miembros, corresponden a los estados según población. Y en aquel momento California tenía 52 y DC y Montana 1 cada uno. Los candidatos deben tener 25 años, ser ciudadanos de Estados Unidos, al menos desde hace 7 años, ser residentes en el distrito por el que son presentados. La elección se realiza en distritos uninominales por sistema mayoritario, mandato por 2 años. La presidencia corresponde al Speaker. El Speaker suele ser el líder del partido mayoritario en dicha Cámara. En esto, la disciplina de voto funciona al elegirlo. Funciona en pleno y en comisiones. 22 comisiones permanentes varían de 9 a 51 miembros y se respeta el principio de decanato. La comisión de procedimiento decide la composición del resto de comisiones. La comisión de reglamento elabora los reglamentos, promueve leyes y demás con cargo de ley, pero también formula y aprueba el procedimiento de impeachment, juicio al presidente, el que decía 1869, el de Andrew Johnson.
En caso de empate de las elecciones presidenciales, será esta Cámara la que decida. Senado, 100 miembros, 2 a cada uno de los 50 estados actualmente existentes. Alaska y Hawái entraron en 1959 y 1960 y el estado 48 fue Arizona en 1912. Mm, Por lo tanto, serán elegidos por un mandato de 6 años, renovado parcialmente cada 2 años, es decir, por tercios. Senadores elegidos por los ciudadanos hasta 1913, elegidos por las asambleas de los estados. Requisitos: tener 30 años, ciudadanía americana de los Estados Unidos al menos por 9 años y residir en el estado por el que se quiere ser representante. La presidencia, poder ejecutivo, artículo 2, Constitución de Estados Unidos, asigna el poder ejecutivo a la Unión al presidente de los Estados Unidos. Centro neurálgico del poder: jefatura del Estado, jefatura del Ejecutivo. Condiciones para ser presidente: tener 35 años, ser ciudadano de los Estados Unidos de nacimiento, haber residido al menos 14 años en el país. Sistema de elección: 3 etapas. Primero hay unas elecciones primarias. En cada estado se eligen delegados para concurrir a una convención nacional de cada uno de los partidos. Pueden ser de los militantes o del pueblo en general. Los delegados tienen un candidato determinado. La convención nacional: se proclama un candidato por partido, candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, el ticket. Elección presidencial: el primer martes después del primer lunes de noviembre, una fórmula indirecta y una fórmula ligada a la agricultura y a la cosecha en el siglo XVIII. Se eligen 536 compromisarios que eligen al presidente. Según criterios demográficos serán elegidos. Luego encontraron la fórmula de los superdelegados, que sigue existiendo en el Partido Demócrata, pero creo que en el Republicano no lo quitaron. Según criterios demográficos serán elegidos a cada estado le corresponde tantos como la suma de representantes más senadores. Es decir, dentro de la convención del partido, para qué delegados tiene cada estado en la convención, se suman los miembros de ese estado a la Cámara de Representantes más los del Senado. En diciembre se reúnen para ejecutar el voto, es decir, después de la elección presidencial del colegio electoral, se reúne para efectuar el voto en ese colegio electoral. El Senado computará los resultados y nombrará presidente y al vicepresidente. Es decir, lo que sucedió el 6 de enero de 2021, truncado temporalmente, pero habitualmente con mayor placidez, es decir, simplemente es un acto administrativo, no es un acto político. Es necesaria la mayoría absoluta de los compromisarios. Una vez proclamado, inicia el mandato el 20 de enero a las 12 del mediodía, hora de Washington, D.C. Hasta 1933, incluido, era el 4 de marzo. Elegido para una legislación de 4 años. En caso de, evidentemente, muerte, como sucedió el 14 de abril del año 45 con Franklin Delano Roosevelt, incapacidad, dimisión o impeachment, será sustituido generalmente por el vicepresidente. Dimisión, por ejemplo, la de agosto del 74 por Sir Richard Milhouse Nixon. Impeachment: ha habido pues generalmente dos ocasiones, la de 1868 con Andrew Johnson, el caso primero, que no salió adelante por un voto. Nixon se intentó llevar adelante un impeachment en 1974, pero no llegó al impeachment, se marchó antes. En 1998, el caso de Clinton, perjurio, obstrucción a la justicia, es decir, fue un cochino mentiroso por el caso Levinsky. Y el Senado no se ganó, perdió el sí. Y luego vienen los dos de Donald Trump, que tampoco llegaron sino a agua de borrajas. 8 años de presidencia, enmienda 22 de la Constitución, siendo un máximo de 10 años en circunstancias excepcionales. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, el ejemplo que podemos poner típico: el señor John Fisher Kennedy fue asesinado en Dallas, en Texas, el 23 de noviembre de 1963, quedando un cierto margen de 1 año y 3 meses para la presidencia con el mandato de Lyndon Baines Johnson, entonces vicepresidente. Fue candidato en 1964 y obtuvo su mandato de 4 años hasta 1968. Y se podía haber presentado a las elecciones en el 68 y haber culminado el mandato de 4 años, en cuyo caso habría estado 9 años y 3 meses en la presidencia de los Estados Unidos. Por eso se entiende que uno se puede presentar
si la causa sobrevenida sucede en la segunda mitad del mandato del que uno es vicepresidente. Por ejemplo, otro, Harry S. Truman. El señor Franklin Delano Roosevelt fallece en el año 1945, después de la victoria en el año 44. Por lo tanto, está en la primera parte del mandato presidencial. Por lo tanto, cuando en el año 48 se presenta la reelección, estamos en que el 45 al 52 van 7 años y por lo tanto no puede apuntarse a la reelección en el año 52. Es un máximo, como digo, de 10 años y aglutina todos los poderes ejecutivos en una persona, el presidente. Fomenta o determina que la presidencia tenga que dotarse de una estructura y de organismos. Oficina ejecutiva del presidente, entramado de organizaciones, de agencias que respaldarán la labor de la presidencia. Oficina de la Casa Blanca, consejeros presidenciales más influyentes, Consejo de Seguridad Nacional, Gabinete de Crisis Personal, Secretaría de Defensa, Secretaría del Tesoro, Jefe del Estado Mayor, designados por el presidente. El Cabinet, también aquí hay Cabinet. Tenemos una imagen de el 12 de febrero de 1999 donde los republicanos ven en riesgo incluso la mayoría simple contra el tipo de la foto, Bill Clinton. El 5 de agosto del año 2000, George Bush, hijo, se apropia del discurso centrista de Clinton gracias a su conservadurismo compasivo. Estas noticias cada cierto tiempo se dan porque, bueno, el Supremo de Estados Unidos dio la victoria a Bush con una sentencia que marcó el fin del recuento. Una historia interesante e importante porque un tribunal supremo de Estados Unidos profundamente dividido conforme a líneas ideológicas decretó el martes que no había lugar a un nuevo recuento con los votos de Florida por falta de garantías constitucionales y con ello concedió, de hecho, la presidencia al republicano George Bush. 7 de los 9 jueces coincidieron en que el sistema en vigor impide un recuento uniforme de los sufragios, pero esa holgada mayoría de 7-2 quedó reducida a 5-4 cuando 2 de ellos estimaron que debía intentarse establecer un criterio común para valorar todos los sufragios antes del día 18. Estamos hablando de una noticia del jueves 14 de diciembre del año 2000. Y el día 18 es cuando se terminan de validar los resultados antes de la reunión Congreso-Senado, es decir, Congreso-Cámara de Representantes-Senado, el día 6 de enero. Es muy procedimental y está muy tasado en el sistema, ciertamente. La sentencia que daba satisfacción a Bush quedó recogida en un cuadernillo de 65 páginas. Y ciertamente era importante porque, bueno, pues el colegio electoral designará al sucesor a Clinton el lunes. Y aquí tenemos el asunto donde, ¿qué pasaba? Escrutinio en Florida. Ventaja de votos de Bush sobre Al Gore. El 7 de noviembre era de 1.725 votos. En el primer recuento, la cifra desciende a 930. Los datos oficiales descienden a 537. Y en el segundo recuento, la cifra desciende el día 8 de diciembre del año 2000 a 193 votos. 193 votos la diferencia a favor de Bush respecto a Al Gore en Florida. Salvo descomunal sorpresa, Bush será entonces proclamado 43 presidente de los Estados Unidos, juramentado el día 20 de enero. El candidato republicano contaba con 246 compromisarios. Al Gore logró 267 compromisarios gracias al triunfo en los estados más poblados. Los dos aspirantes necesitaban los 25 compromisarios de Florida para alcanzar la mayoría en el Congreso. En el Congreso, es decir, en el colegio electoral que vota la presidencia. Es un sistema indirecto. Al Gore ha ganado estas elecciones presidenciales en las urnas, con unos 300.000 votos más que Bush. La idea de acudir a los compromisarios republicanos y hacerles ver que su voto por Bush sancionaba una victoria falsa, con que 2 o 3 cambiaran de opinión bastaría
Como medida preventiva y para evitar sorpresas, todos los compromisarios republicanos están sometidos estos días a un intenso control por parte del partido. Tan enrevesada era la redacción de los jueces del Supremo y tan escondidas estaban sus conclusiones que los medios de comunicación se vieron obligados a retransmitir en directo una crónica de incertidumbre que parecía interminable. Desde las 22 a las 22:30, el titular, el Supremo devuelve el caso a Florida, después lo cambió por el correcto, el Supremo prohíbe un nuevo recuento manual en Florida. Por eso de que el último recuento daba una mayoría, pero de 193 votos en el gran estado de Florida. Oficina de Gestión y Presupuesto. Asesora al presidente a la hora de hacer el presupuesto y a la hora de establecer medidas de política económica. Presidente entonces será George Bush, vicepresidente Richard Dean Cheney, secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el secretario de Estado Colin Powell. El Cabinet integra a los distintos secretarios de Estado, figura equivalente a ministro, les nombra el presidente, quedando avalado por el Senado. Son unos 14, con uno al frente de cada departamento federal. Los secretarios de Estado corresponden al presidente y no al pueblo de los Estados Unidos. Funciones de la presidencia han incrementado sus funciones conforme a Estados Unidos ha ido adquiriendo más preponderancia internacional y el estado de bienestar ha ido desarrollándose dentro de Estados Unidos. Aglutina funciones de jefe de Estado y de gobierno. Jefe de Estado representa a los Estados Unidos en la esfera internacional, acredita y recibe a los embajadores, ejerce el derecho de gracia, concede indultos. Legislativo sanciona las leyes, derecho de veto temporal o definitivo si el Congreso no vota favorablemente por 2/3. Recomienda al Congreso la adopción de determinadas medidas, tiene cierta capacidad de iniciativa legislativa, el Congreso está obligado a debatirlo, si no en sesión ordinaria, en sesión extraordinaria convocada por el presidente. Ejecutivo. Poder reglamentario, desarrollo de leyes, jefe de la administración pública, poder de vigilancia de cumplimiento de las leyes, jefe de las Fuerzas Armadas, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, responsable de todo el ámbito interno, responsable de la política exterior con importante papel del Senado, capacidad presidencial para el nombramiento de altos cargos en agencias y comisiones federales, CIA, FBI, la NASA, judicial, nombra a todos los jueces federales, incluidos los que componen el Supreme Court, la Corte Suprema, con la corroboración, en este caso, del Senado, y conceder indultos. Vicepresidente, está la enmienda 25, la compete, en este caso es Kamala Harris en 2023, por lo tanto, la compete auxiliar al presidente en todas las labores de política exterior. Preside el Senado, cubre la posible ausencia del presidente. Poder Judicial, artículo 3 de la Constitución, Tribunal Supremo y aquellos tribunales interiores que el Congreso decidiese crear en lo sucesivo. Tribunal Supremo y demás Poder Judicial, revisión judicial, defensa de la Constitución frente a leyes y actuaciones del Gobierno, puede declarar inconstitucionalidades, adaptación de la Constitución a los diferentes tiempos y épocas, salvaguarda de propiedad privada, libre mercado, derechos individuales y frente al papel del Estado. Organización, 2 niveles, estatal y federal. La federal viene en 2 niveles, tribunales inferiores y Tribunal Supremo. Los jueces son nombrados de forma vitalicia por el presidente. Senado, distinto en primera instancia, en 90 en Estados Unidos, más 1 en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Funciona el jurado de apelación, se revisan las sentencias de los tribunales de distrito 11 creados en 1891. Tribunal Supremo, único órgano definido y nombrado por la Constitución, órgano fundamental del Estado, jamás podrá ser suprimido, jamás, mientras no se suprima la Constitución. Jurisdicción exclusiva sobre casos en que sea parte un Estado de la Unión, casos que afecten a embajadores o secretarios de Estado o ministros públicos, casos en que el Tribunal Supremo actúa como instancia de apelación, tanto interpretando sentencias de tribunales superiores de los estados o de tribunales federales inferiores. Enjuicia las leyes en tanto que constitucionales o no, y serán inapelables sus sentencias. Composición ha variado históricamente, de 5 a 10 miembros, aunque no está limitado. Capacidad de fijar la estructura del Tribunal Supremo corresponde al Congreso. Miembros vitalicios solo podrán ser separados del cargo por impeachment, bueno, o por muerte, claro. Medidas adoptadas por mayoría de votos con un quórum de 6 miembros.
Presidentes, pues quien ha sido, pues ciertamente el 25, McKinley de 1896 a 1902, demócrata. Roosevelt, el 26, de 1902 a 1908, republicano. Taft, el 27, de 1908 a 1912, republicano. Woodrow Wilson, el 28, de 1912 a 1920. em, Cleveland, el 30, de 1920 al 28, Hoover, 1928 a 1932, republicano, 1932, Roosevelt, 1932-45, demócrata, Truman, 1945 a 1952, demócrata, el Eisenhower, el 34, 1952, 1960, republicano, el 35, Kennedy, 1960-63, demócrata, Johnson, 1963, al 1968, demócrata, 37, Nixon, 1968-1974, republicano, el 38, Gerald Ford, 1974-76, republicano, Carter, el 39, 1976-1980, demócrata, 40, Reagan, 1980-88, republicano, 41, Bush, 1988-1992, republicano, 42, Clinton, en 1992, el año 2000, demócrata, Bush, el 43, del año 2000 al 2008, republicano, el 44, Obama, desde el año 2008 al 2016, demócrata, el 45, el señor Trump, del 2016 al 2020, republicano, formalmente, y actualmente el señor Biden, desde el 2020. Organización judicial estatal, 2/3, nivel 2 a 3 niveles, según las constituciones de Estados federados, principio piramidal, encabezados por los tribunales supremos de cada estado, sujetos a la revisión por el Tribunal Supremo Federal. Debajo se sitúan los tribunales de apelación y los tribunales de primera instancia, que actúan en varios condados. En muchos de ellos los jueces son elegidos popularmente. Sistema de partidos estadounidense: común, centro, derecha, republicanos, centro, demócratas. American Way of Life, demócratas, papel activo del Estado, socialdemócrata, con muchas comillas, miembro de Internacional Socialista. Aumentar impuestos, amortiguar costes medioambientales, eliminar diferencias y desigualdades. Políticas sociales, republicanos, recortar impuestos, protagonismo del mercado, el ejército, agencias, nacionalismo estadounidense, exclusividad y agresividad en asuntos exteriores. Grupos de presión, los lobbies, papel destacado, protagonistas de la política estadounidense, recibido y percibido como un fenómeno normal. Dos categorías principales: Comité de Acción Política, Political Action Committees, o grupos de presión. Los Political Action Committees orientan su actividad hacia las campañas electorales. Cada gran empresa puede tener su PAC: Coca-Cola, IBM, Microsoft. Por ejemplo, la Asociación del Rifle, Charlton Heston, 1893, Anti-Saloon League, en 1974 se introduce una enmienda constitucional y se regularizan por ley la que se regularizan los PAC, prohibiendo la financiación directa por empresarios y sindicatos, grupos de presión, persuasión de los cargos políticos públicos durante las legislaturas, profesional, asociación de sectores económicos e ideológicos que promueven los intereses de las grandes ciudades, asociaciones empresariales, sindicato mayoritario, la AFL-CIO, Federación American Federation of Labor. Muchas veces las presiones son sobornos. Vamos a Francia, la grandeur. Población a principios del siglo XXI, 543.000 kilómetros cuadrados, 59 millones. Y en 2015 se preveía que fueran 62 millones, 3,5 o 4 millones de extranjeros, 104 habitantes por kilómetro cuadrado. El hexágono, con un PIB per cápita de 22.897 dólares, según el PNUD. Estados Unidos 32.000, Reino Unido 22.093, IDH el 13, el Reino Unido el 14. Desigualdad económica entre el 20% más rico y el 20% menos rico, 5,6. Del 10%, Francia un 9,1, Estados como España un 9 y Estados Unidos 16,6. Del 20%, Francia 5,6, España 5,4 y 9% en Estados Unidos. República centralista unitaria. División en 96 departamentos. Esto es anterior a la reforma que se hizo a comienzos del siglo XXI. Bueno, bien entrado el siglo XXI.
Pero entonces la división era de 96 departamentos agrupados en 22 regiones administrativas, 37% de industrias más poderosas de Francia en la zona de París, la Île-de-France. Proceso histórico. Quinta República. Es todo lo contrario al caso británico. Primera República Francesa, 1792-1799. Segunda República Francesa, 1848-1851. Tercera República Francesa, de 1871 a 1940. La Cuarta República Francesa, de 1946 a 1958. Y la Quinta República, por ahora, desde 1958 hasta el momento actual. Comité Francés de Liberación Nacional, Argel, 1943, incluye a los comunistas, 1944, se acaba la ocupación alemana, no se van, les echan. Se fundamenta aquí, la Cuarta República nace en 1946, funciona a partir del compromiso político de todas las fuerzas del CFLN. Un tercio sí a la Constitución de la Cuarta República, junio de 1946, referéndum de régimen fuertemente parlamentario. En 12 años pasarán 24 formaciones gubernamentales. Época de huelgas, fuertes movilizaciones, conflictividad social, ponen en marcha el estado de bienestar en Francia, eso sí. Es la época de las descolonizaciones. Indochina, 1954, derrota en Bien Phu, Vietnam, Laos, Camboya, para Francia. 1955 en Túnez, se inicia el proceso argelino. En 1958, golpe militar que sitúa a Francia al borde de la guerra civil, la Operación de Gaulle. Esta precariedad hace que se llame a De Gaulle con ese golpe de mano de los paracaidistas con la amenaza de y la creación de la Quinta República. Último primer ministro de la Cuarta República y primer presidente de la Quinta República. Preponderancia del presidente. Partidos, tercera fuerza, base, Cuarta República, sección Française Internationale Obrère, que será luego redenominado en el año 72-73 como Partido Socialista Francés. Si es que a alguno le recuerda algo, porque actualmente está desaparecido. El MRP, Movimiento Republicano Popular, y partidos opuestos a la República, a la Cuarta República, serán el RPF de De Gaulle, de 1946, y el Partido Comunista Francés. La Cuarta República será un régimen parlamentario, Estado de Bienestar, nacionalizaciones, Partido Comunista Francés, incluido primeros gobiernos de la Cuarta República, pero la Guerra Fría va a empezar y el Plan Marshall es muy necesario y por lo tanto aquí el Partido Comunista Francés pasa a ser marginado. La CGT, Sindicato Comunista, protagonismo extrainstitucional del PCF. De Gaulle obtiene poderes excepcionales y abre el proceso constituyente en 1958. La Cuarta República adolece de apoyo popular y capacidad de gobiernos estables. Y por lo tanto, a partir del 58 tenemos la Quinta República. En 1960 y siguientes, es decir, en los años 60, Francia resuelve de alguna manera el problema colonial con la independencia. Los acuerdos de Vienne de 1962 con Argelia mantiene cierta capacidad de influencia, por lo menos por los siguientes 50-60 años. En 1968 la Revolución de Mayo de aquel año, en principio estudiantil, pero finalmente incorporar a ciertos elementos obreros, alguien quien dirá que demasiado tarde. Solución, amenaza de dimisión de Gaulle, vacío de poder y aumento salarial al mundo obrero. En 1970 morirá De Gaulle, Georges Pompidou, nuevo presidente, centro-derecha, 1981, el cambio, que en 1974, es decir, la anterior vez, había sido atisbado, pero el presidente no será François Mitterrand, sino hasta 1981, con aquella unión de la izquierda, la alianza Partido Socialista Francés y Partido Comunista Francés, que tendrá 4 ministros presidenciales de 1981, periodo de aplicación de los programas de la izquierda, nacionalizaciones, derechos laborales, derechos de mujeres. Esta cohabitación durará 3 años. Sale el Partido Comunista Francés por algunas políticas del Partido Socialista Francés, cierta crisis que posibilita en 1986 que gane las legislativas la derecha y hallará cohabitación entre derechas e izquierdas en 1986-88 con el señor Chirac, alcalde de París y primer ministro, pero en 1988 se reelegirá Mitterrand a la presidencia y habrá una nueva elección legislativa donde habrá fin de la cohabitación hasta que en 1993 la cohabitación tenga que volver a activarse. Chirac negará ser el primer ministro, se estaba preparando para las elecciones presidenciales del 95 y será Edouard Balladur el que sea el primer ministro entre 1993 y 1995. Seguirá, por lo tanto, presidente François Mitterrand en ese segundo mandato de 7 años, que lo era,
entre 1988 y 1995. Entre el 95 y el 2002, un mandato de 7 años, estará el señor Chirac, pero reducirá el mandato a 5 años, estando luego entre el 2002 y el 2007, cuando entrará en funciones el señor Nicolas Sarkozy. Instituciones francesas. La Quinta República nace en propósito de restaurar el poder ejecutivo mediante el reforzamiento de la jefatura de Estado. La Constitución establece una secuencia de mayor a menor: jefe de Estado, gobierno, parlamento. Sánchez Agesta dice que las instituciones se organizarán según un principio monárquico en un cuadro republicano: jefe de Estado, moderador, contexto republicano. Separación orgánica clara de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, predominio del ejecutivo sobre el legislativo, mezclará elementos del parlamentarismo con los del presidencialismo, siendo una especie de semipresidencialista. Poder ejecutivo, bicéfalo, jefe del Estado, presidente, y luego el gobierno. Poderes políticos repartidos entre ambas instancias: presidencia de la República, considerable poder propio, primer ministro y gobierno, el Matiñón, el Palacio de Matiñón, responsable ante la Asamblea Nacional. El presidente está en el Elíseo. En situaciones de cohabitación, el presidente pasa a un segundo plano. En situaciones de coincidencia, el presidente, el más protagonista, es coordinador del gobierno. Jefe de Estado, presidente. El mandato, como decimos, era de 7 años, que se cambió en el segundo mandato de Chirac para 5. Más alta autoridad de la República con poderes de sentido político y jurídico. Le corresponde, artículo 5 de la Constitución francesa, velar respeto a la Constitución, asegurar con su arbitraje funcionamiento, poderes públicos, garantizar independencia nacional e integridad territorial, acuerdos y tratados internacionales. En 1958, elección indirecta por colegio electoral, y en 1962 se pasará de ese sistema muy pegado a lo estadounidense a una elección directa, sistema mayoritario, a doble vuelta, con distrito único global. Las elecciones participativas más que las legislativas. La figura del presidente es irresponsable constitucionalmente y únicamente encausable por delitos de alta traición y encausado por las cámaras legislativas, aunque por su relevancia política sí tiene responsabilidad política. ¿Qué ha pasado? Pues que han encausado a los presidentes cuando han dejado de ser presidentes, ya sea el señor Chirac, después de dejar de ser presidente, el señor Sarkozy, después de ser presidente. Le esperan con el cuchillo en la boca a que deje de ser presidente para poder enjuiciarle en los tribunales. Poderes: proponer primer ministro con el consentimiento de la Asamblea Nacional. Miembros del gobierno nombrados a proposición del primer ministro. Recurso al referéndum legislativo, artículo 8 de la Constitución francesa. Cualquier proyecto de ley versa sobre organización de poderes públicos, funcionamiento institucional y ratificación de un tratado puede someterse a referéndum. En 1958 a 2002 hay 8 referéndums y hay uno más a continuación, que será el de 2005, en el que, queriendo darle una patada en el pompis al señor Chirac, tanto desde la derecha, Sarkozy, como desde la izquierda, más ultramontana, votarán no a la Constitución Europea. Es decir, un asunto interno, dando una patada en el pompis a un proyecto extra francés. Presidente: capacidad de convocar por iniciativa del gobierno o parlamento, sin plazo temporal. Capacidad de imponer la dictadura del temporal. Poderes excepción, artículo 16. Debe antes, eso sí, consultar primer ministro, con la presidencia de ambas cámaras y el Consejo Constitucional, y no es vinculante. Debe informar a la nación de las medidas tomadas. Se prevé que la Asamblea Nacional no pueda disolverse en estas circunstancias y el presidente no puede reformar la Constitución en esta etapa. Puede enviar mensajes al Parlamento sobre determinadas circunstancias, expone la visión del presidente, no da lugar a debate parlamentario. Enviar las leyes al Parlamento para una segunda lectura, al Consejo Constitucional, el Tribunal Constitucional francés. Puede designar 3 integrantes y al presidente, que son 9 miembros en total. Puede instar al Consejo que se pronuncie sobre la constitucionalidad de leyes o tratados. Preside el Consejo de Ministros, coordinación con el Gobierno. Jefatura de las Fuerzas Armadas. Papel relevante de la política de defensa y de asuntos exteriores y comunitarios. Poderes compartidos con el Gobierno. Promulgación de leyes y decretos. Nombramiento de cargos civiles y militares. Acreditación de representantes de Francia en el extranjero. Decreto de derecho de gracia, indultar. Negociación y ratificación de los tratados internacionales. Gobierno:
Se presenta como el cabinet parlamentario. El sufragio universal determina que el parlamento que surge del gobierno. El gobierno está sujeto a una doble responsabilidad, parlamento y presidente, jerarquizada, figura preponderante del primer ministro. Francia, su excelencia, parlamento, gobierno, presidencia. Estados Unidos, bueno, pues parlamento, presidente, cabinet, es decir, separado. El primer ministro dirige la acción del gobierno, es nombrado por el presidente por poderes propios de forma libre. El presidente designa al primer ministro, pero se designa al líder de la mayoría parlamentaria. En el caso de la cohabitación, el presidente designa al líder de la mayoría parlamentaria que se presenta ante la Asamblea Nacional, quien otorga su confianza. Miembros, ministros nombrados por el presidente a instancia del primer ministro. Diferentes tipos: ministros de Estado, tareas de coordinación interministerial, o ministros con cartera al frente de un departamento. Secretario de Estado, atribuciones o funciones, división constitucional, primer ministro, gobierno. Primer ministro, dirigir el gobierno, propone el nombramiento y cese de los ministros, ejerce la potestad reglamentaria, capacidad de emitir reglamentos o que desarrollen las leyes. Responsable de la defensa nacional, gobierno. Asistir al primer ministro en la labor ejecutiva, dispone de la administración y el ejército, tiene la capacidad de disponer de poderes excepcionales, puede declarar estado de alarma de sitio, movilización en caso de guerra, puede solicitar un referéndum al presidente, puede recabar un informe del Consejo Económico y Social, responde solidariamente ante la Asamblea Nacional. Moción de censura firmada por 1/10 de los parlamentarios. Se ha de votar 48 horas después de su presentación. Para que prospere se necesita la mayoría absoluta. Limitación: los que la firman no podrán presentar otra en el mismo periodo de sesiones. Cuestión de confianza sobre la declaración política, sobre un texto legislativo, sobre un principio propio de gobierno. No presenta al gobierno, la Asamblea Nacional dictamina si procede o no. A partir de aquí se puede abrir proceso de moción de censura. La Constitución de 1958 parece diseñada para dar poco protagonismo al Parlamento, pero tiene un marcado protagonista. Bicameral asimétrico, la Asamblea Nacional será la protagonista, tendrá la última palabra en materia legislativa, la fiscalización sobre el Ejecutivo. Dos razones de bicameralismo: el Senado iba a ser un contrapeso de los posibles excesos de la Asamblea Nacional respecto a la experiencia de la Asamblea en la Cuarta República, del 1946 a 1958. En el Senado se expresarán ciertas reivindicaciones locales de Francia. Dos sesiones anuales: en octubre, inicio de sesiones; abril, ordinarias, a consecuencia de la solicitud del primer ministro o cuando el presidente emita un mensaje. Funcionan las comisiones, 6 permanentes y algunas sobre asuntos específicos, y grupos parlamentarios. Asamblea Nacional, 577 diputados, alta dosis de proporcionalidad, elegidos por sufragio universal directo, distrito uninominal, sistema mayoritario a 2 vueltas. Cada distrito concurren candidatos por la mayoría absoluta. Si segunda vuelta necesaria, acceden a ella 2 candidatos más votados o con más de 12,5% de los votos. 1984 al 1986 hubo un sistema proporcional. Mandato por 5 años, legislatura. La ley electoral favorece la existencia de mayorías parlamentarias sólidas y de un cierto multipartidismo. En general había 4 partidos principales. Senado: menos protagonismo. Colegislador: deja a la Asamblea Nacional la última palabra. El número de los senadores varía según la población francesa. Ley orgánica de 1976. 321 miembros, elegidos por sufragio universal indirecto. En cada departamento francés se constituye el colegio electoral. Notables locales: son estos los que eligen qué senadores le corresponderán. Departamento de Pays Basque: 70 departamentos, 4 senadores como máximo, escrutinio mayoritario a 2 vueltas. 5 senadores o más, sistema electoral proporcional. 12 senadores son elegidos por Consejo Superior de los Franceses en el extranjero, mandato por 9 años, renovar por tercios cada 3 años, funciones parlamentarias, bicameralismo asimétrico, protagonismo Asamblea Nacional, atribuciones legislativas, reserva de ley. La Constitución es enumera una serie de materias que deben ser reguladas por ley, el resto vía decreto por el Ejecutivo. Es reducida la lista de materias reguladas por ley, comparativamente menor. Al
Consejo Constitucional le cabe dictaminar que seguirá una legislativa o vía de decreto. Financiera aprueba el presupuesto y las leyes de finanzas judiciales elige a los miembros del Tribunal Supremo. Constitucionales comparte el Poder Ejecutivo la iniciativa para modificar la Constitución. Control del Ejecutivo, moción de censura, cuestión de confianza, investidura de facto, no constitucional, órganos consultivos, Consejo Constitucional, título octavo, no, séptimo de la Constitución francesa, como el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El título octavo en España es el de las autonomías. Acusado de velar por el Ejecutivo y la institución presidencial, más protagonismo en épocas de la cohabitación, compuesto por 9 miembros elegidos por un mandato de 9 años, también compuesto por los expresidentes de la República, como pudieron ser Valéry Giscard d'Estaing, luego el señor François Mitterrand, aunque falleció en enero de 1996, pocos meses después de haber sido separado del cargo. Y por supuesto los siguientes, Chirac, Sarkozy, Hollande. 3 por el presidente, 3 por el presidente de la Asamblea Nacional y 3 por el presidente del Senado. Sus decisiones no son susceptibles de recurso. Vela por la regularidad de los procesos electorales y sus resultados. Consejo Económico y Social, título 10 de la Constitución, representa las diferentes categorías profesionales y económicas. Recomienda hacer reformas y propone enmiendas. Puede funcionar a instancias del gobierno o a su propia iniciativa. Son unos 200 miembros. Cultura política. Alza de los valores postmateriales. Interés moderado por la política combinado con un alto grado de satisfacción con la democracia. Niveles bajos de afiliación partidista y también bajos niveles de afiliación sindical. Mentalidad crítica acerca de sus instituciones. Mayor confianza de las autoridades locales que de las estatales. Importancia de la línea de fractura izquierda-derecha. Se toma en consideración, se tiene en cuenta que la revolución, los cambios radicales, pueden ser forma conveniente de aplicar medidas políticas determinadas. Alto nivel de conciencia de la existencia de clases. Cierta concentración espacial de votos de izquierda y de derecha. Derecha tradicional golista, París, frontera con Bélgica, zonas de este, zonas del oeste, no en el sur, no en departamentos mediterráneos, que ha sido feudo tradicional del Partido Comunista primero y del Partido Socialista después, aunque actualmente Marine Le Pen tiene importante granero de voto en Niza, Marsella, Arca de París, Partido Socialista Francés, incluso actualmente, cuando prácticamente está desaparecido este partido. La izquierda, sur, zona mediterránea, zona centro, zona norte industrial. Le Pen, zonas excomunistas, por ejemplo la citada Marsella. Coincidencia izquierda-derecha con aconfesionalismo religiosidad, 75% de votos católicos a la derecha, 32% no religiosos a la derecha. Voto femenino, derecha, tradicionalmente, hoy los 90, es decir, finales del siglo XX. Cambio hacia ecologismo, voto masculino, también Frente Nacional. Índice de participación electoral, presidenciales, índice más alto, referéndums, 8 referéndums, más luego el de 2005 a las europeas, a la Constitución Europea, índice más bajo, elecciones legislativas, índice bastante elevado, más del 80%, elecciones europeas, no muy alto, bastante bajo, volatilidad electoral, media del 14,5% durante la Quinta República, 1984, 18,9%, 1993, 21,3%, media europea, el 11,1%. Sistema de partidos, hablamos de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, es heredero del sistema de partidos de la Quinta República respecto a la Cuarta República. La derecha se reinventa en 1945 en torno al gol, multipartidismo moderado, se estructura sobre la presencia de 4 o 5 partidos, hasta 6 fuerzas relevantes, y no se ha estructurado en 2 polos, izquierda-derecha, protagonizado en la izquierda por el Partido Socialista Francés, antes es FIO, el Partido Comunista Francés, derecha, protagonizado por los partidos golistas con diversas siglas, UNR, RPR, 1976, macropartido, octubre de 2002, con la asunción de la UDF de Giscard d'Estaing, con la invención de los republicanos por el señor Nicolas Sarkozy. Problemas de financiación de los partidos, baja afiliación a los partidos. El sistema de partidos ha venido a atraer corruptelas y señoras corrupciones. En 1995 se cambia la ley de financiación de partidos prohibiéndose la donación de asociaciones o empresas y se limitan los gastos electorales.
protagonistas partidistas. Resulta curioso porque esta definición a comienzos del siglo XXI cambiará bastante, sobre todo cuando haya el agotamiento de la formación de partidos en la zona dual, partido de izquierda, partido de derecha, que se alternen en la presidencia, como es el agotamiento con François Hollande y el intento de reconstrucción con la aparición del fenómeno Macron, cuya limitación de mandatos está próxima, y veremos en las siguientes elecciones presidenciales francesas qué es lo que ocurre. Pero hasta comienzos del siglo XXI, protagonistas partidistas: RPR, golista, Jacques Chirac, estatalismo, conservadurismo, posición de liderazgo de Francia en lo internacional, centralismo, UMP, Unión para la Mayoría Presidencial, UDF, Unión para la Democracia Francesa, partido fundado en 1978, figura central, Valéry Giscard d'Estaing, ocupa la Quinta República, el espacio del MRP, ocupó en la Cuarta República, coalición de movimientos y partidos, no tan común, orientación ideológica de centro-derecha, derecha moderada, posiciones descentralizadoras, europeístas, líder, François Bayrou, Partido Socialista Francés, heredero de la SFIO, fundado en 1905, fundado en 1971 como Partido Socialista Francés, el Congreso de Espinay, desde 1971, protagonista de François Mitterrand, hasta 1978, segunda fuerza en importancia en la izquierda francesa, tras el Partido Comunista Francés, y se dio el cambio. En 1981, acceso al Elíseo, gobierno Partido Socialista Francés con el Partido Comunista Francés. Este cambio de hasta 1978, segunda fuerza tras el PCF y cambio, recuerda bastante a la Operación Suresnes de 1974. Gobierno del Partido Socialista Francés a partir de 1981 con el Partido Comunista Francés, 4 ministros, programa clásico de izquierda, keynesianismo y nacionalizaciones, evolución durante los años 80 hacia liberalismo, neoliberalismo, conservadurismo. Lionel Jospin, Partido Socialista, alternativa a la tercera vía, renovación programática, lo de las 35 horas, Partido Comunista Francés, personaje fundamental Georges Marchais. Entonces, a comienzos del siglo XXI, Robert Hue es lo que acabará confluyendo en el señor Mélenchon y la Francia insumisa. Mayoritario dentro de la izquierda, en 1958 al 78, mayor afiliación, mayor consistencia organizativa, pero le comieron la tostada, por lo menos hasta el 2023. Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, luego Marine Le Pen, su hija. Partido inclasificable, fundado en 1972, discurso neopopulista, extrema derecha, partido diferente, políticos con manos limpias, anti-europeísta, anti-inmigración, como la Alianza Nacional de Fini, el FPO de George Haider en Austria. Intenta agrupar corrientes de extrema derecha, monárquicos, católicos, integristas, simpatizantes del régimen de Vichy. Marginalidad electoral hasta 1986. Con el cambio electoral del sistema, el sistema proporcional en 1986, 9,9% y 35 escaños en la Asamblea Nacional. 1997, 14,9% y un escaño en la Asamblea Nacional, perjudicado por la vuelta al sistema mayoritario de 2 vueltas. Vamos con la Deutschland. Alemania. Superficie 356.876 kilómetros cuadrados. Población 82,1 millones a comienzos del siglo XXI. Densidad 228 habitantes por kilómetro cuadrado. PIB per cápita 23.702 dólares. Respecto a los 31.782 de Estados Unidos, 22.093 de Reino Unido y 22.897 de Francia. 20% más rico respecto al 20% más pobre, 4,7 frente al 9 de Estados Unidos, 6,5 de Reino Unido y 5,6 de Francia. Índice de Desarrollo Humano, el número 17, siendo el primero Noruega, luego Australia, Canadá, Bélgica. Desarrollo histórico. Desarrollo histórico, pues en 1871, instauración del Reich, a partir de la victoria en la guerra franco-prusiana. Es decir, el segundo Reich, que es este, se instaurará en el Palacio de los Espejos del Palacio de Versalles, en París. Protagonismo: canciller Otto von Bismarck, centro, Imperio Prusiano, el Kaiser Guillermo y la Weltpolitik. Colonias: Namibia, Tanganica, Camerún, algo en el Pacífico, heredado del Imperio Español. Primera Guerra Mundial, 1914-1918, 11 de noviembre, la Pax y el armisticio. República de Weimar, 1923, la hiperinflación, $1, miles de millones de marcos.
Una princesa en Berlín, una lectura interesante. KPD versus NSDAP, 1933. NSDAP vence, Hitler es elegido canciller de Alemania el 30 de enero. Marzo de 1933, incendio del Reichstag, ley de plenos poderes al canciller, 1945, fin de la locura y de la Segunda Guerra Mundial, la hora cero, Stunde Null, refundación del país, bajo la influencia de los aliados, URSS, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, potencias ocupantes. Extirpar nazismo de Alemania, Nuremberg, 4 zonas de ocupación, autoridades locales y regionales bajo supervisión de los aliados, desmantelamiento de ciertas industrias, sobre todo en el campo de la República Democrática Alemana, siendo llevadas a la Unión Soviética. Alemania, campo de batalla de la Guerra Fría. En 1949 se fundará a comienzos la República Federal Alemana y en octubre la República Democrática Alemana. Todo ello fundado en un pleito sobre el tema monetario. Berlín Este, Berlín Oeste. En 1948 el bloqueo de Berlín, que durará varios meses, prácticamente 11 meses. La RDA, fundada en octubre de 1949 bajo el gobierno de Wilhelm Pieck, que habrá estado en Moscú, exiliado durante la guerra, será el primer presidente. Luego llegarán Walter Ulbricht, Erich Honecker y el breve Egon Krenz. 108.000 kilómetros cuadrados, capital Berlín Oeste. Berlín Este, el distrito administrativo será Pankow, régimen a imagen y semejanza de la URSS. El SED, el Partido Socialista Unificado, será la suma del KPD y del SPD, régimen de partido hegemónico. No será el único, porque habrá partidos agrarios, minoritarios, para dar notas de color en la Asamblea de la República Democrática Alemana. Será miembro del Comecon, del Pacto de Varsovia y por ende del bloque soviético. Problema, pues la migración al oeste. La gente se quiere ir y en una dirección y no en la contraria. Solución, pues el muro de contención antifascista, más llamado Muro de Berlín. Constitución y construcción de la República Federal Alemana, fundada en mayo de 1949 a partir de la Ley Fundamental de Bonn, 23 de mayo de 1949, votada por la asamblea formada por los delegados de las asambleas de las distintas autoridades regionales de los Länder. Surge con una vocación de transitoriedad. Se inicia la era Adenauer, Konrad de la CDU, 1949-1963. Continuidad histórica, pues no mucha. La República Federal Alemana, estructuras internacionales, miembro de la OTAN a partir de 1955, miembro de comunidades europeas, es protagonista y beneficiario del Plan Marshall. Se habla del milagro alemán, estabilidad política, estabilización del sistema de partidos, progresiva modernización de los partidos. Tenemos el caso del Congreso de Bad Godesberg de 1959 con el SPD, renunciando al materialismo histórico y al marxismo. Y en 1969, 10 años después, habrá la disponibilidad de la primera alternancia de gobierno cuando el SPD con el FDP, los liberales, entren en el gobierno federal. Oposición extraparlamentaria, el APO, proveniente de movimientos sociales, surgen en los años 60. Elecciones, pues habrá en 1949, 1955, 1961 y también en 1957 ganadas por la CDU. En 1956 se prohibirá el KPD en la República Federal, serán ilegalizados. Y habrá una reinvención del SPD, el citado Congreso de Bad Godesberg, paso de modelo de partido de masas a partido Catchall Party, y en 1966 entrará en gobierno la Gran Coalición, CDU, SPD y FDP, sobre la base del desgaste de la CDU. Y en 1969 el SPD ganará las elecciones, SPD más FDP. Canciller Willy Brandt, que habría sido el alcalde de Berlín Occidental. Y funcionará hasta 1982. Oposición extraparlamentaria, el APO, izquierdista libertario, constelación de movimientos, desarme, ecología. El NPD, partido neonazi en los años 60, partido de los republicanos, años 80 y 90. Se pone en marcha con Willy Brandt la Ostpolitik, iniciativa política de acercamiento a los países del este, reconocimiento de la existencia de la RDA. Concertación social, profundización en el estado de bienestar. Surge un grupo terrorista, la Baader-Meinhof, la fracción armada del Ejército Rojo, la Rote Armee Fraktion de Andreas Baader y Ulrike Meinhof. Objetivo, revolución social sentido marxista. Objetivos,
personalidades. Resulta curioso porque el primer atentado que se atribuye a esta organización viene derivado de la muerte de un activista por una manifestación cuando va a la visita del Shah de Persia, de Irán, a Alemania. Y resulta curioso porque el asesino, un policía occidental de la Alemania Federal, en realidad era un agente de la Stasi, cosa que se supo mucho más tarde. En 1977 los líderes de este grupo morirán en extrañas circunstancias en prisión. Morirán suicidados. En 1982 habrá una moción de censura, acabará con el SPD en el Ejecutivo y abre la era Kohl, Helmut Kohl, de 1982 a 1998. Pone en marcha un proyecto parecido a Reagan-Thatcher, con mayor papel para el Estado por cuestión tradicional. Reunificación será en 12 meses, del 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín, hasta el 9 del 11 de 1990. Se dio por actuaciones particulares, protagonizado por situaciones anecdóticas. Hungría abre sus fronteras y permite que pasen al mundo occidental a través de Austria, lo cual evidentemente abre la posibilidad secundaria que haga que sea inútil el muro de Berlín. Y luego tenemos el caso de Gunther Schabowski en aquella rueda de prensa a propuesta de una pregunta del periodista italiano que le pregunta: ¿esta política de viajes cuándo va a entrar en vigor? No le habían dado instrucciones y dice: inmediatamente. Y los alemanes, a través del telediario de Alemania Occidental a las 9 se dieron cuenta de que esa era la noticia y fueron en masa a la zona de cambio del muro de Berlín, dándose de facto por destruido. Y por tanto, ciertamente, en ese periodo se dio por esas actuaciones particulares, pero con el decalaje respecto a la situación, respecto a Hungría y por el tema del tránsito, la situación de que muchos se quedaban en las embajadas de Alemania Federal, con el asunto previo de que la política alemana occidental establecía que si un alemán oriental se presentaba en cualquier legación diplomática de Alemania Federal, se le iba a conceder la nacionalidad de Alemania Federal de inmediato. Todos esos condicionantes, pues ciertamente hacen que en la RDA el liderazgo del SED desaparezca, del SED, que se convertirá en el Partido Socialista Democrático, el PSD, y luego entrará a formar parte de la coalición Die Linke actualmente existente. Las elecciones de marzo de 1990 habrá un triunfo de la CDU, primeras elecciones competitivas desde 1933, dos claves de debate: estatus militar de la nueva Alemania, OTAN o potencia neutral, los aliados occidentales y la URSS y su bloque. Y como la URSS no había ya fuerza para imponer nada, la pertenencia a la Comunidad Europea y cómo sería el acceso de la RDA a este proceso, pues sería miembro de la Comunidad Europea a través de Alemania Federal y de la OTAN a través de Alemania Federal. Por lo tanto, la respuesta fue sí a la OTAN, integrado en la República Federal Alemana, por lo que entra en la Comunidad Europea. Octubre de 1990, reunificación alemana, estatus oficial, mecanismo jurídico, artículo 123 de la ley federal, o también reforma constitucional plena, absorción territorial y económica, un marco RDA, un marco RFA, del tema de la convertibilidad lineal. 2 de diciembre de 1990, primeras elecciones en toda Alemania, después de mucho tiempo, el PDS, que decíamos, heredero del SED, 1998, primer cambio total, CDU-FDP, es cambiada por SPD Verdes. El canciller Gerhard Schröder Neue Mitte. Instituciones públicas de la República Federal, Ley Fundamental de Bonn de 1949, que nace con la idea de transitoriedad y se convirtió en la Constitución definitiva. Texto novedoso porque es una de las primeras constituciones para un Estado social, para un Estado de bienestar. Amplia relación de derechos y libertades, artículos 1 al 19, Constitución extensa, 146 artículos, procedimiento agravado de reforma, que deberá venir avalado por 2/3 del Bundestag y del Bundesrat. Establece materias de intangibilidad. Se instaura un federalismo confiriéndose a los estados federados todas las competencias legislativas que no sean asignadas a la federación, que son asuntos exteriores, defensa, protección civil, moneda. A partir de 1999 será la Unión Económica y Monetaria, el Banco Central Europeo, el euro y no el marco y el BUBA, es decir, el Bundesbank. Competencias concurribles asumibles por el Estado Federal: derecho civil y penal, derecho de asilo, derecho de reunión y asociación, competencias marco de la Federación. La Federación marca las líneas generales: función pública, universidad, medios de comunicación, protección, medio ambiente, mayor protagonismo legislativo federal, mayor protagonismo ejecutivo federado.
Estado libre de Baviera, Parlamento bicameral, Presidencia de la República. Fue elegido en 1999 Johannes Rau, actualmente es Franz Walter Steinmeier, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores con Gerhard Schröder en su segundo mandato como presidente de Alemania. Lo elige la Asamblea Federal, que solo elige al presidente, compuesta por los miembros del Bundestag y un número igual de parlamentarios de los Estados Federados. Criterio de proporcionalidad, mayoría absoluta necesaria, mayoría relativa a la tercera ronda. La posible suplencia del presidente recae en el presidente del Bundesrat. Requisito: ser alemán, tener derecho de sufragio al Bundestag y tener 40 años. Canciller federal. Confianza se otorga sin debate parlamentario. Bundestag vota y se debe aprobar por mayoría absoluta. Lo propone el presidente. Si no sale, el Bundestag tiene la posibilidad de presentar un candidato propio y tiene un mandato de 4 años. Moción de censura constructiva, moción de confianza, 3 posibilidades. Canciller dimite voluntariamente, canciller decide proponer al presidente la disolución del Bundestag, siempre que no se plantee una moción de censura, y el canciller puede recurrir la declaración de estado de necesidad legislativa. El presidente federal lo declara formalmente y durante 6 meses puede pasar legislación con la sola aprobación del Bundesrat. Tribunal Constitucional, 16 miembros, 2 clases diferentes, jueces nombrados con carácter vitalicio, miembros tribunales federales superiores, mandato improrrogable de 12 años, magistrados habilitados para ejercer de jueces. Los eligen 8 del Bundestag, 8 del Bundesrat, por mayoría de 2/3, constitucionalidad de las leyes, encargado de resolver conflictos competenciales entre poderes públicos, entre estados federales y estados federados, entre estados federados entre sí, encargado de enjuiciar al presidente federal, tramita recurso de amparo, declara inconstitucionalidad de partidos políticos, competencias arbitrales en materia electoral, dictaminar la validez o no de normas anteriores a 1949. Senado, constitucionalidad de las leyes, Senado del Estado, conflicto de competencias. Cultura política alemana, alto apoyo a la democracia, bajos índices de nacionalismo, interés bastante moderado y relativo sobre la política, ticket splitting. Esto de bajos índices de nacionalismo, hay un partido actualmente que pondría en cuestión tal vez esto, pero esto dependerá de la evolución del sistema electoral alemán a partir del 2023 en adelante. Alta importancia de los conceptos izquierda-derecha, alta ideologización, sistema de partidos alemán, sistema de partidos pluralismo moderado, SPD, más antiguo, mayor nivel de militancia, ejemplo típico de partido de masas en su momento, fecha clave, 1959, Congreso de Bad Godesberg. Líder histórico, Willy Brandt, en los años 90, adoptan contenidos postmateriales provenientes de los nuevos movimientos sociales, al mismo tiempo que unen la tercera vía y es el nuevo centro, Neue Mitte, Gerhard Schröder. Luego tendremos a diversos líderes hasta llegar al actual canciller Scholz. CDU-CSU, Konrad Adenauer, fundador del partido, asume el discurso neoliberal, aunque no tan extremo, con el Reino Unido, 1982-1998, Helmut Kohl, 2002, Edmund Stoiber, bávaro, que fracasará en aquella elección con aquellas inundaciones. Gerhard Schröder se calzará las botas y ganará aquellas elecciones, no solo por eso, sino también por eso. Nueva renovación, Angela Merkel, presidenta, a partir de 2005, será la canciller hasta prácticamente en 2021. Angela Merkel ayuda a las familias, más atención a las reivindicaciones feministas y ciertamente será un gran líder para Alemania y para Europa. FDP, liberal, partido bisagra, Hans-Dietrich Genscher, 2002, objetivo 18%, resultado 7,4%. Han pagado la reducción de los verdes, Partido de los Verdes, Alianza 90, Verdes, 2002, 8,6%. El gobierno actual del señor Scholz es gobierno tripartito entre el Partido de los Liberales, de los Verdes y los Socialdemócratas. En aquel momento, finales del siglo XIX, todavía estaba por esperarse un partido como los Verdes o los Liberales, cuando ya existía el Partido Socialdemócrata, pero a comienzos del siglo XXI, es decir, a finales del siglo XX, con la entrada de los Verdes con el gobierno de Gerhard Schröder, pues ciertamente Joschka Fischer, una personalidad cuya biografía merece ser leída, alcanzó el ser ministro de Asuntos Exteriores. En principio era el partido antipartido, de base de democracia interna, pero luego las cosas cambian.
evolucionan y se convierten en un partido como todos los demás. El PDS, antiguo SER, sobre todo RDA, partido que trata de ser socialdemócrata, adecuado a la socialdemocracia representativa, que tendrá luego, a través de un miembro insigne del Partido Socialdemócrata, una escisión del SPD que se fusionará con el PDS y formarán Die Linke. Sistema de partidos alemán, por lo tanto, es un sistema bien estructurado y que evidentemente tiene sus dificultades y que posteriormente tendrá su evolución como todos los demás. Hemos hablado de estos 4 países: Reino Unido, Francia, Estados Unidos, República Federal de Alemania, política comparada, pero se podría añadir Italia, España y otros muchos países, Japón, México. Cada cual puede ampliar este conocimiento bajo su propio punto de vista. Lo dejamos aquí. Sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur, pero bat, beti helpian.